La pregunta por la arquitectura, la pregunta por el habitar. Estas preguntas abren otras preguntas múltiples y son preguntas abiertas. Es decir, porque es la manera de iniciar este camino de averiguación, de indagación, que va a ser repensado a lo largo de todo el cursado. Entonces preguntas como qué es arquitectura, qué es teoría, qué podemos conocer, son preguntas recurrentes y abiertas. La pregunta por el cómo es una pregunta más precisa, de qué manera. Y eso lo podemos ver en ese trabajo de Mentir a la verdad, Darío Steinschreiber, en que es la filosofía, aborda esa distinción entre la pregunta por el qué y la pregunta por el cómo. Desde la filosofía vamos a tomar a Jacques Derrida y un enfoque, un aporte sobre la etimología de la palabra arquitectura y algo de Platón vinculado fundamentalmente a la mímesis, que van a inspirar un poco el desarrollo de esta primera unidad temática. Y vamos a abordar también algo de la pregunta por el origen, lo ficcional, los mitos, el imaginario del refugio, la arquitectura como cobijo, las figuras como la cabaña y la cueva que se constituyen en arquetipos del habitar. Para iniciar este camino vamos a considerar esta necesidad a partir de esta imagen del fotógrafo Menno Aden de pensar, de preguntarnos qué es arquitectura. Y fíjense, a partir de una operación que realiza el fotógrafo, de cambiar el punto de vista, distanciarse, mirarlo desde otro lugar. Lo habitual, lo cotidiano, se nos vuelve otro, se nos vuelve extraño. Y eso nos permite repensarlo, volver a pensar, buscar otros puntos de vista, construir otras miradas. Nos dice Pablo Stulwark, con mucha creatividad y precisión, la casa del hornero es perfecta, la casa del hombre no lo es y por eso demanda proyecto. Fíjense esta distinción fundamental entre los animales y el humano. El hornero no puede dejar de hacer la casa que hace. Este nido es el más perfecto que puede hacer, no puede hacer otra cosa. Como especie está como determinado a hacerlo de esta manera. Y como nosotros no estamos determinados a hacer una casa, un modelo de casa y repetirla siempre, esto demanda proyecto y nos abre una gran libertad. También una gran ansiedad y una dificultad enorme, ¿no? Porque no todos pueden acceder a tener una casa. Entonces podemos proyectar casas como como habitar en los rascacielos de Nueva York, o se habita como en este rancho del Paraná, que es un palafito elevado, porque seguramente elevado de la tierra, porque el terreno es inundable. Stulwark nos dice, la arquitectura no es el espacio, sino la manera de estar en el espacio. El espacio es una categoría que siempre fue ponderada en la modernidad como el plus ultra, casi como un sinónimo del que es arquitectura, es espacio. Pero fíjense, él avanza un poquito más y nos dice es la manera de estar en el espacio. Y esa manera de estar en el espacio implica la construcción de un lugar. No se está refiriendo a una categoría abstracta de espacio, sino que es este lugar, es este espacio, es este espacio que está determinado de esta manera, este modo de apropiarnos de la espacialidad. Porque la apropiación espacial que humaniza el espacio lo constituye como espacio de sentido. Y ese sentido no es universal, tiene que ver con particulares, con tiempos, con historia, con localizaciones. ¿Qué será humanizar el espacio? No hay una manera única de humanizar el espacio. A veces al humanizarlo lo deshumanizamos o lo volvemos inhabitable. Humanizar podrá ser traducirlo a un lenguaje geométrico, como en este caso el neoplasticismo, la casa Schroeder,
Gerrit Rietveld, o será, digamos, esta manera de determinarlos a través de dimensiones, límites, equipamiento, escala, sentido, que para muchos habitantes de nuestro país implica una manera precaria de hacerlo. Esta humanización del espacio nos lleva también a destruir la naturaleza o a hacerlo de una manera tal que la naturaleza resiste y se cobra vidas, se cobra como en este momento nos está cobrando con un virus terrible que está diezmando parte de la humanidad. Fíjense, el caso este de La Plata es muy notorio porque una ciudad que fue construida con un orden geométrico, una ciudad racional, totalmente planificada, y cómo ese intento de racionalizar el ciclo de la naturaleza de repente genera. Gaston Breyer nos dice, citando a Le Corbusier, una cita me parece muy linda también, la arquitectura se piensa, se proyecta, se construye, se habita y se vuelve a pensar. Aparecen una serie de operaciones, ¿no? Pensar, proyectar, construir, habitar, volver a pensar. Y nos dice Le Corbusier, el compromiso está en decidir dónde se pone el acento. Seguramente desde distintas disciplinas el acento lo colocaremos en distintos lugares. Ahora la arquitectura como tal se resiste a ser escindida, separada del proyecto de la obra, del habitar, del pensamiento. Pensemos, intentemos a través de esta materia restituir esa especie de totalidad que tiende a fragmentarse. Etimológicamente, arquitectura está asignada por dos palabras, arge y tectón. Arge tiene que ver o significa origen, principios, poder, mando, porque en realidad el que conoce los principios, el que sabe hacer, el que tiene la habilidad de saber cómo se hace y se piensa, en realidad tiene de alguna manera el poder, el mando. Y tectón, que sería la praxis, el trabajo, el hacer, que de alguna manera estaría como condicionado de ese saber hacer teórico. Quiere decir que habría acá como una especie de escisión entre teoría y praxis, que de alguna manera está signando, atraviesa nuestra propia idea de arquitectura. Nos dice Jacques Derrida, fíjense a propósito de esto, en el momento en que se diferencia entre teoría y praxis, la arquitectura se percibe como una mera técnica apartada del pensamiento. ¿Y esto por qué? Porque en realidad se disuelve esa totalidad y se empieza a fragmentar analíticamente. Entonces empiezan relaciones de poder que atentan contra esa unidad de la arquitectura. Y más allá sigue un poquito más cuando él dice que cuando Aristóteles quiere poner un ejemplo de teoría y práctica, cita al arquitectón, que sería el arquitecto, al que conoce el origen de las cosas, es un teórico que también puede enseñar y que tiene bajo sus órdenes a trabajadores que son incapaces de pensar de forma autónoma. Nos dice Derrida que de este modo se establece una jerarquía política. Claro, porque en esos dos términos, entre el arge y el tectón, el que conoce los principios, el que tiene ese teórico, que tiene el mando, tiene una jerarquía mayor que el que simplemente hace, construye. Y de ese modo se establece una jerarquía política en el sentido de poder, ¿no? Entonces que los dos términos, las dos palabras no serían equivalentes desde este pensamiento. Pero lo hace, por supuesto, críticamente. No está de acuerdo con esa escisión ni con esa jerarquía. No obstante, nos dice, quizá pueda haber un camino del pensamiento todavía por descubrir
que pertenecería al momento de concebir la arquitectura, el deseo y la invención. Fíjense acá, ya no está, se está desplazando de ese lugar del poder, de ese saber hacer, de ese mando, digamos, y nos está llevando a rescatar la imaginación, la invención, el deseo, que también habita la arquitectura, por suerte. Para Derrida, la arquitectura podría transitar entre lo que él llama la habitabilidad del camino y el laberinto. Es decir, el camino cuando es imbricado, cuando es retorcido, cuando está como a la deriva, se vuelve laberíntico y uno puede perderse en él. Pero el desafío sería volver habitable el camino, porque las casas, la obra de arquitectura nunca está aislada, está en una ciudad, tiene una localización, hay esos caminos que nos llevan a ese lugar, a ese tal lugar, y más en este momento en que estamos encerrados en nuestras casas y añoramos ese deambular por los caminos, aún en busca de laberintos. La arquitectura, un estar en camino, como nos dice Derrida. Fíjense, nos dice también, todo espacio habitable parte de una premisa, que el edificio se encuentre en un camino, en una encrucijada en la que sean posibles el salir y el retornar, un estar en camino, una espacialización, y esto es importante, una espacialización, cierta disposición en un espacio no dominable, sino solo accesible por aproximaciones sucesivas. Una especie de colonización en la apertura de un camino. Una vía no a descubrir, sino que debe crearse. Ilustra esto este memorial del Holocausto, una plaza que está en Berlín. La obra anterior era el Museo Judío de Libeskind en Berlín. Hay algo de deambular, de laberíntico en esta obra de Eisenman, que está en esta plaza, donde uno se entra a caminar y de repente entra a perderse, ¿no? Entra a perderse en esos caminos que se vuelven laberínticos. Pero en ese perderse uno empieza a habitar ese camino y el habitar, en este caso, nos remite al significado que el arquitecto le quiso dar a esta obra, ese memorial del Holocausto, en la que estos bloques de hormigón podrían pensarse también como tumbas, como un monumento funerario. Debajo de esta plaza está el archivo, está toda la información disponible, pero esto constituye una experiencia única y muy significativa de construir arquitectura, de pensar la arquitectura, una arquitectura que es más que nada simbólica y que tiene que ver con el camino, con este estar en el camino. Entonces esto del laberinto, este constante estar en camino, esta habitabilidad del camino, es decir, hacer habitable el camino, que no nos ofrece salida alguna, nos atrapa en un laberinto sin escapatoria, o de un modo más preciso, en una trampa, en un artificio deliberado, como el laberinto de Dédalo. Y acá nos está remitiendo a la mitología griega, ¿no? Cuando se construyó el laberinto, habitado, digamos, por el monstruo del laberinto, y Dédalo como el primer arquitecto, digamos, que fue el que creó el laberinto. Derrida también nos habla del deseo. La arquitectura para Derrida está más próxima a la idea de lugar y a la idea de habitar. Entonces, él nos habla de que, nos dice, existe un deseo informe de otras formas.
el deseo de un lugar nuevo, de unas galerías, unos corredores, de un nuevo modo de habitar, de pensar. Así la arquitectura emerge como promesa. Esto es muy lindo, ¿no? La arquitectura como una promesa, que va mucho más allá de una cosa, de una espacialidad abstracta, de medidas, de materiales, una promesa, un anhelo para poder habitar, lugares en los que el deseo pueda reconocerse a sí mismo, en los cuales pueda habitar. Y esta es una imagen, una fotografía tomada en el ingreso del Museo Quai Branly en París, de Jean Nouvel, este gran muro vegetal en el que cuando miramos no sabemos muy bien qué estamos mirando, estaríamos en esa promesa y en esa arquitectura de los deseos, cuando nos transforma o nos transporta a otros lugares. Yo les dije en la clase anterior que etimológicamente método significa camino. Ahora Derrida avanza un poquito más y nos dice que el camino no es un método solamente, digamos, sino que el método es una técnica, un procedimiento para obtener el control del camino y lograr que sea viable. Es decir, que ese camino metodológico necesita un cierto rigor técnico, ciertas precisiones. Nosotros lo vamos a trabajar a través de categorías conceptuales, operativas, que nos permitan definir y precisar un poco esos caminos para estudiar la obra de arquitectura. Concluye Derrida con esto de la cuestión, sintetizando un poco todo lo anterior y condensando lo dicho. La cuestión de la arquitectura es de hecho el problema del lugar, y no solo el problema del lugar, sino de tener lugar en el espacio. Y esto me parece muy lindo, porque tener el lugar en el espacio implica una lucha, una conquista. Los lugares no preexisten a nuestra acción proyectual. Los lugares se construyen, y para construirlos hay que ganarse ese lugar. Y no todos, por supuesto, acá aparece la desigualdad, la diferencia. No todos tenemos acceso a lugares privilegiados. Entonces aparece la condición social y aparece la historia que nos habilita a este intento de tener lugar en el espacio. Mallarmé, en francés, dice: lo que ocurre es el lugar. O sea que el lugar no es solamente un algo medible, situable, no es solamente ese sitio donde se erige ese lugar, o se define ese lugar, sino que es algo que ocurre, es una especie de acontecimiento, el lugar como acontecimiento que celebra la presencia de la arquitectura.